Juan 1:1 no es simplemente un versículo, es una declaración poderosa que puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estas palabras, aunque breves, son como un vasto océano, aparentemente simples en la superficie, pero con profundidades que podrían tardar una eternidad en explorarse. Este versículo no solo tiene un impacto en lo que entendemos sobre el origen del universo, sino que también toca las fibras más profundas de nuestra existencia. Es un mensaje que no se limita al intelecto, sino que llega directo al corazón, desafiándonos a reflexionar sobre quiénes somos, por qué estamos aquí y qué significa nuestra relación con lo divino. Ahora te pregunto, ¿qué despierta en ti este pasaje? ¿Qué significa para tu vida? En algún momento, todos hemos tenido ese instante de pausa, donde miramos las estrellas o sentimos la inmensidad del mundo y nos preguntamos, ¿de verdad hay algo más grande que nos conecta? ¿Qué papel juego yo en este vasto diseño? Estas preguntas no son casuales, son el eco de algo eterno dentro de nosotros, un susurro que nos recuerda que fuimos creados para algo más, algo que trasciende lo que nuestros sentidos pueden percibir o lo que nuestra mente puede comprender plenamente. Este versículo es más que una afirmación teológica, es una invitación personal, una oportunidad para detenernos y mirar hacia lo eterno. Es un puente que conecta dos realidades, la divinidad infinita de Dios y nuestra existencia cotidiana. Nos dice que no somos seres aislados en el universo, que hay un propósito detrás de cada respiración, detrás de cada latido de nuestro corazón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estamos tan profundamente inclinados a buscar significado? Porque fuimos diseñados para eso. En este pasaje encontramos la respuesta a esa búsqueda. No se trata solo de cómo comenzó todo, sino de quién estaba allí en el principio, el Verbo, la palabra viva, Jesús mismo. Este Verbo no solo dio inicio a la creación, también sostiene todo lo que existe y nos invita a ser parte de una historia eterna. Reflexionemos un momento sobre el impacto de estas palabras. En el principio era el Verbo. ¿Qué significa esto realmente? Nos lleva más allá del tiempo y el espacio, hacia un punto donde no había nada más que la esencia misma de Dios. Antes de que existieran las estrellas, los planetas o incluso el concepto de tiempo, el Verbo ya era. Esto significa que Jesús, como el Verbo, no tiene principio ni fin. Él es eterno. Su existencia no depende de nada ni de nadie. Y eso cambia por completo nuestra perspectiva sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Además, este versículo nos muestra que el Verbo no estaba solo, estaba con Dios. Esto nos habla de una relación perfecta, una unidad eterna. Aquí, Juan comienza a revelarnos el misterio de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, viviendo en una comunión perfecta desde la eternidad. Pero Juan no se detiene ahí. Da un paso más y declara que el Verbo era Dios. Esta afirmación es radical. Nos dice que Jesús no es un simple maestro, un profeta o un hombre inspirado. Él es Dios. Y si es Dios, entonces todo lo que hizo, dijo y vivió tiene un peso eterno. No son solo historias de un pasado lejano. Son verdades que tienen el poder de transformar nuestras vidas aquí y ahora. Pensemos en esto de manera más personal. Si Jesús es el Verbo, y Él estaba con Dios desde el principio, entonces tu vida no es un accidente. No estás aquí por casualidad. Fuiste pensado, amado y diseñado desde antes de la creación del mundo. Cada célula de tu cuerpo, cada talento que tienes, cada anhelo de tu corazón fue colocado allí por el Creador. Imagínate por un momento que este Dios eterno, este Verbo que habló el universo a la existencia, también pensó en ti. No solo te creó,
sino que te dio un propósito único, un papel insustituible en su diseño eterno. Esto significa que tu vida, con todas sus alegrías y luchas, tiene un significado profundo. Pero este pasaje no solo nos habla del inicio de todo, también nos conecta con el presente. Nos recuerda que el Verbo, Jesús, no es una figura distante en la historia. Él está activo hoy, guiando, sosteniendo y transformando nuestras vidas. Él es la luz que ilumina nuestra oscuridad, la voz que nos llama a un propósito más grande y el fundamento sobre el cual podemos construir nuestra fe. Ahora te pregunto, ¿cómo cambiaría tu vida si realmente creyeras que estas palabras son verdad? ¿Qué harías diferente si supieras que el mismo Verbo que creó el universo también te creó a ti, te conoce por tu nombre y tiene un plan para tu vida? Este no es solo un mensaje para escuchar y olvidar. Es una invitación a responder, a abrir nuestro corazón al Dios que nos creó y que nos llama a caminar con Él. Si estás dispuesto a aceptar este desafío, este versículo puede transformar no solo cómo ves a Dios, sino también cómo entiendes tu propósito y cómo eliges vivir. Así que, mientras avanzamos en este viaje para explorar el significado más profundo de Juan 1:1, te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Porque lo que está por venir no es solo un análisis teológico, es una oportunidad para que este mensaje cambie tu vida de una manera que nunca imaginaste. Cuando llegues al final de este video, te aseguro que Juan 1:1 ya no será un simple versículo más en tu Biblia. Será mucho más que palabras conocidas o un pasaje memorizado en algún momento de tu vida. Este versículo se transformará en una llave que abrirá puertas que quizás nunca imaginaste cruzar, puertas hacia un entendimiento más profundo de quién es Dios y de quién eres tú en relación con Él. Te invito a imaginar por un momento que cada palabra de este pasaje tiene el poder de cambiar la perspectiva con la que ves el mundo. Al explorar este versículo, te darás cuenta de que no solo es un relato del principio de los tiempos, sino una declaración personal que tiene implicaciones para cada aspecto de tu vida, tu fe, tus relaciones, tus decisiones y tu propósito. Juan 1:1 es más que un texto para ser leído, es una guía viviente. Este versículo tiene la capacidad de llevarte a lugares espirituales que quizás nunca habías considerado, donde las preguntas más profundas de tu alma encuentran respuestas. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por la rutina, por dudas o por una sensación de vacío? Este pasaje es como un mapa que señala el camino hacia un horizonte más amplio, hacia una comprensión renovada de la vida y de tu conexión con el Creador del universo. Piensa en esto. Si el Verbo estaba con Dios desde el principio y ese Verbo es Jesús, entonces Él no solo estuvo presente en el inicio de todo, sino que también está presente en cada momento de tu vida. Este versículo no se queda atrapado en la eternidad pasada, es una verdad activa que impacta tu presente y moldea tu futuro. Al comprender esta realidad, Juan 1:1 se convierte en una herramienta para ver tu fe desde una perspectiva completamente nueva, no como algo abstracto o distante, sino como algo tangible, poderoso y profundamente personal. A medida que avancemos juntos en este video, verás cómo este versículo ilumina no solo los misterios de la creación, sino también las preguntas más personales de tu corazón. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué significa que Dios me creó con un propósito eterno? Al final, estas palabras no solo resonarán en tu mente, las sentirás en tu corazón como un llamado claro y transformador. Permíteme plantearte esto. Si el Verbo es la fuente de toda vida y creación, entonces cada aspecto de tu existencia está conectado con Él.
Esto significa que tus talentos, tus sueños, incluso tus luchas, no son accidentales. Fueron tejidos con cuidado por el mismo Dios que habló el universo a la existencia. Y si eso es cierto, entonces este versículo no solo es una guía, sino una invitación a vivir con propósito, con esperanza y con una fe renovada. Así que, mientras sigues escuchando, quiero que abras tu mente y tu corazón. Permite que este pasaje desafíe tus pensamientos, que reavive tu fe y que te muestre el poder transformador de lo que significa conocer al Verbo eterno. Porque al final de este video, no solo habrás aprendido algo nuevo, habrás comenzado un viaje hacia una relación más profunda con Dios. Un viaje que puede redefinir cómo ves tu vida y tu lugar en este mundo. Este es el momento de abrir esa puerta, de cruzar hacia un entendimiento más profundo y de experimentar cómo Juan 1:1 puede ser la clave que desbloquee un nivel completamente nuevo de tu fe y propósito. ¿Estás listo para dar ese paso? Acompáñame, porque lo que está por venir puede cambiar tu vida para siempre. Comencemos. En el idioma original, el griego Juan 1:1 dice, en arché en hologos, kai hologos en prostonteon, kai teos en hologos. Estas palabras, aunque a simple vista puedan parecer un conjunto técnico o complejo, tienen un peso espiritual y filosófico que trasciende el tiempo y el espacio. Cada término en este pasaje fue elegido con precisión para transmitir una verdad que no solo explica los misterios de la creación, sino también los fundamentos mismos de nuestra fe. Para comprender plenamente esta declaración, necesitamos abordar varias preguntas cruciales. ¿Qué significa realmente en el principio? Este término no es simplemente una referencia cronológica o un marcador de tiempo. Es una expresión que nos lleva a la eternidad pasada, a un momento antes de que existiera el tiempo mismo, antes de que el mundo fuera formado. Aquí, principio, no señala un inicio temporal como el comienzo de una historia, sino la base eterna de todo lo que existe. Nos habla de la raíz de la existencia, el origen absoluto que trasciende la comprensión humana. ¿Y qué o quién es el verbo? En griego la palabra logos es rica en significado y tiene implicaciones tanto en la filosofía griega como en la tradición judía. En el pensamiento griego, logos representaba la razón cósmica, el principio que da orden y coherencia al universo. Era visto como una fuerza abstracta, un concepto que unificaba el caos y el orden. Para los filósofos, el logos era la esencia de la lógica y el equilibrio, pero no era algo personal ni tangible. Sin embargo, en la tradición judía, el logos tomaba un significado aún más profundo y activo. Representaba la palabra viva de Dios, el medio por el cual Él creaba y sostenía el universo. Desde el relato de Génesis, cuando Dios dijo, «Sea la luz», y la luz fue hasta los escritos de los profetas, la palabra de Dios no era solo un sonido, era poder, acción, vida. Juan toma estos dos conceptos, tan diferentes en sus raíces, y los une de una manera revolucionaria. Declara que el logos no es una fuerza abstracta ni simplemente palabras divinas. El verbo es una persona, es Jesús. Al hacer esta afirmación, Juan no solo está explicando el origen del universo, sino que está revelando una verdad central. Jesús es la encarnación del Logos, el medio por el cual todo fue creado y el puente que conecta a Dios con la humanidad, que implica que el Verbo estaba con Dios. Esta frase nos lleva a un misterio aún mayor, la relación eterna entre el Verbo y Dios. La expresión griega prostonteon sugiere una proximidad, una comunión perfecta. El Verbo no es una creación de Dios, ni una entidad separada. Está con Dios en una relación íntima y eterna. Esto nos introduce al concepto de la Trinidad, donde el Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo existen como un solo Dios en tres personas distintas. Y lo más impactante, el Verbo
era Dios. Esta declaración es el corazón de la fe cristiana. Aquí, Juan no deja lugar a dudas. Jesús no es simplemente un maestro iluminado o un profeta excepcional. Es Dios mismo. Es completamente divino, con todos los atributos de la deidad. Eterno, omnipotente, omnisciente. Al afirmar esto, Juan establece que el Verbo no solo está con Dios, sino que es de la misma esencia que Dios. Reflexionemos sobre el impacto de estas palabras. Si Jesús, como el Verbo, es eterno y es Dios, entonces su existencia no tiene principio ni fin. Antes de que cualquier cosa fuera creada, Él ya era. Y si este Verbo eterno estaba con Dios, entonces todo lo que conocemos, desde las galaxias hasta los más pequeños detalles de nuestra vida, tiene su origen en Él. Esto cambia por completo cómo entendemos la creación y nuestra propia existencia. El Verbo no solo estaba presente en el principio, Él es el principio. Esto significa que todas las cosas, visibles e invisibles, existen gracias a Él y a través de Él. Y no solo eso, este Verbo que era Dios, eligió encarnarse y habitar entre nosotros. Al comprender estas palabras, vemos que Juan no está haciendo una declaración abstracta, está presentándonos a la persona de Jesús de una manera que desafía nuestra comprensión y transforma nuestra fe. Él no es simplemente un actor en la historia de la humanidad, es el autor de la historia misma. Entonces, mientras seguimos explorando este pasaje, quiero invitarte a que te detengas por un momento y consideres lo que esto significa para ti. Si el Verbo es eterno, si estaba con Dios y es Dios, ¿qué implicaciones tiene esto para tu vida, para tus decisiones, para cómo ves el mundo? Este es solo el comienzo de un viaje que nos llevará a descubrir no solo quién es el Verbo, sino también quiénes somos nosotros en él. Acompáñame, porque lo que está por venir puede cambiar tu perspectiva para siempre. Antes de entrar en estos profundos misterios, es fundamental que entendamos quién era Juan, el autor de estas palabras tan poderosas y reveladoras. Juan no era un escritor común, ni un hombre cualquiera de su tiempo. Era el discípulo amado de Jesús, una figura privilegiada que tuvo el honor de caminar codo a codo con el Hijo de Dios. No solo escuchó las enseñanzas de Jesús, sino que las vivió de cerca, experimentando su poder, su amor y su compasión de manera directa y personal. Imagina por un momento lo que significaba estar en la presencia del Mesías. Juan vio cosas que pocos ojos humanos han contemplado. Fue testigo de milagros que desafiaron la lógica humana. La multiplicación de los panes y los peces, la transformación del agua en vino, la sanación de enfermos incurables y hasta la resurrección de Lázaro, quien volvió a la vida después de haber estado muerto por días. Juan no solo presenció estos eventos, sino que también experimentó la cercanía de Jesús en los momentos más íntimos y vulnerables. Fue Juan quien reclinó su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena, en ese acto de profunda confianza y amor. Fue Juan quien permaneció al pie de la cruz cuando casi todos los demás discípulos huyeron, y fue a él a quien Jesús, en su agonía, confió el cuidado de su madre, María. Esta relación cercana y única entre Jesús y Juan no solo marcó la vida de este apóstol, sino que también dio forma a la manera en que escribió su evangelio. Pero Juan no era solo un observador, era un hombre transformado. Desde su juventud, Juan era conocido como uno de los hijos del trueno, un apodo que reflejaba su carácter apasionado, quizás impulsivo. Sin embargo, su tiempo con Jesús moldeó su corazón, transformándolo en el discípulo del amor, alguien cuya vida y mensaje giraron en torno al mandamiento de amar a Dios y a los demás. Inspirado por el Espíritu Santo, Juan no escribió un evangelio como los otros. Los relatos de Mateo, Marcos y Lucas, conocidos como los evangelios sinópticos, ofrecen perspectivas históricas y cronológicas de la vida de Jesús.
Nos cuentan sobre su nacimiento, su ministerio, sus milagros y su muerte. Pero Juan, en cambio, nos lleva más allá de los eventos terrenales. Él nos invita a mirar hacia las alturas de la eternidad y a contemplar las verdades celestiales. El Evangelio de Juan no comienza con genealogías o relatos de la infancia de Jesús, como lo hacen Mateo y Lucas. Tampoco comienza con una introducción a su ministerio público, como lo hace Marcos. Juan elige comenzar en la eternidad misma, llevándonos al principio de todo, antes de que el tiempo existiera, para mostrarnos que Jesús no es simplemente una figura histórica, sino el Verbo eterno, el Dios que creó el universo. Este enfoque único refleja la profundidad de la relación de Juan con Jesús. Él no solo quería que sus lectores conocieran los hechos de la vida de Cristo, quería que entendieran quién es realmente Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Verbo hecho carne. Piénsalo de esta manera. Cuando lees el Evangelio de Juan, no estás simplemente aprendiendo sobre Jesús. Estás siendo guiado por alguien que lo conoció íntimamente, que vivió junto a él, que escuchó el latido de su corazón y que fue transformado por su amor. Juan no era un narrador distante ni un analista frío. Era alguien cuyo propio ser fue moldeado por la cercanía con el Verbo eterno. Por eso, su evangelio no es solo un relato de eventos, es una invitación. Juan nos llama a mirar más allá de lo que es visible, más allá de lo temporal, y a contemplar las verdades eternas de Dios. Nos muestra que Jesús no es solo un hombre, no es solo un maestro o un profeta. Es el Dios vivo que eligió venir a nosotros, caminar entre nosotros y redimirnos. Cuando leemos las palabras de Juan, estamos entrando en una obra escrita con un propósito divino. Inspirado por el Espíritu Santo, Juan no solo compartió lo que vio y escuchó, sino que lo hizo con la intención de que también nosotros pudiéramos creer. Como él mismo escribe al final de su evangelio, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan 20:31. En resumen, el Evangelio de Juan no es simplemente un texto antiguo, es una ventana al corazón de Dios. Es un testimonio vivo de la relación entre el Creador y su creación, y una invitación para que cada uno de nosotros experimente ese mismo amor transformador. Así que, mientras exploramos juntos estas palabras y los misterios que encierran, recuerda que no estamos leyendo algo distante o abstracto. Estamos entrando en una historia real, escrita por alguien que caminó con Jesús y que quiere que tú también descubras la plenitud de lo que significa conocer al Verbo eterno. Sigamos adelante, porque lo que viene es aún más extraordinario. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas inician sus evangelios con genealogías detalladas, con textos históricos o relatos conmovedores de la infancia de Jesús, Juan opta por un camino completamente diferente. En lugar de anclar su narrativa en el tiempo y el espacio, Juan nos transporta directamente a la eternidad. Desde sus primeras palabras, nos encontramos ante una proclamación cósmica que trasciende los límites de la historia humana. En el principio era el Verbo. Esta decisión no es casual ni arbitraria, refleja el propósito único del Evangelio de Juan. No simplemente contar la vida de Jesús como una serie de eventos terrenales, sino revelar su verdadera identidad, su naturaleza eterna y divina. Juan no se detiene en describir cómo nació Jesús o en detallar las circunstancias históricas de su llegada al mundo, porque quiere que entendamos algo más profundo. Jesús no comenzó a existir en Belén. Juan nos lleva a un plano que los otros evangelios no exploran con tanta profundidad. El plano eterno, donde Jesús no es solo el Hijo de María, sino el Hijo de Dios, el Verbo que estaba con Dios y que era Dios.
En este Evangelio vemos a Jesús no solo como un maestro o profeta, sino como el Creador mismo, aquel por quien y para quien todas las cosas fueron hechas. Este enfoque nos invita a contemplar a Jesús desde una perspectiva que desafía nuestras categorías humanas. Mientras los otros evangelistas comienzan con el inicio de la vida terrenal de Jesús, Juan nos lleva a un tiempo anterior a toda existencia conocida, un tiempo antes del tiempo mismo, cuando el Verbo ya era. Imagina por un momento lo que esto significa. Juan no solo está contando una historia, está presentando una verdad que tiene el poder de cambiar nuestra comprensión de todo lo que nos rodea. Al mostrarnos que Jesús existía antes de la creación, Juan nos está diciendo que Él no es una figura limitada por el tiempo o el espacio. Él es eterno, omnipresente, y su historia abarca mucho más que los años que pasó en la tierra. Al elegir este comienzo, Juan establece que el Evangelio no es simplemente una biografía de Jesús, es una revelación de su divinidad. No estamos leyendo sobre un hombre que llegó a ser importante, estamos leyendo sobre Dios que se hizo hombre. Este cambio de perspectiva transforma no solo cómo entendemos a Jesús, sino también cómo entendemos nuestra propia existencia. La eternidad de Jesús es central en el Evangelio de Juan. Al comenzar con «en el principio», Juan conecta deliberadamente su relato con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta conexión no es un accidente. Juan está declarando que Jesús no solo estuvo presente en la creación, Él fue el agente activo de la creación. Es el Verbo de Dios, el medio por el cual todo lo que existe fue creado. Mientras los lectores de Mateo, Marcos y Lucas encuentran historias de Jesús en su forma humana, los lectores de Juan son confrontados con una verdad divina. Jesús es el Verbo eterno. Esto significa que su nacimiento en Belén no fue el inicio de su existencia, sino su entrada en el mundo que Él mismo creó. Juan, a través de este enfoque, nos invita a mirar más allá de los eventos históricos y a contemplar la esencia de quién es Jesús. Nos lleva a reflexionar no solo en lo que hizo durante su vida terrenal, sino en lo que significa su existencia eterna para cada uno de nosotros. Nos recuerda que la historia de Jesús no comienza en un pesebre, sino en la eternidad, y que su impacto no termina con su resurrección, sino que continúa hasta el día de hoy y más allá. Este inicio nos desafía a replantearnos nuestra fe. Al decir que Jesús es el Verbo que estaba con Dios y que era Dios, Juan no solo está afirmando su divinidad, sino también su intimidad con el Padre. Jesús no es una figura lejana o abstracta. Es Dios que vino a estar con nosotros, y este Verbo, que existía antes de todo, eligió entrar en nuestra historia, vivir entre nosotros y ofrecer su vida por nuestra salvación. Este enfoque único del Evangelio de Juan nos muestra que la vida de Jesús no es solo una serie de eventos milagrosos, sino la manifestación tangible de un Dios eterno que se hizo carne para habitar entre nosotros. Es un llamado a mirar más allá de lo visible y reconocer que detrás de cada relato, cada enseñanza, cada milagro, está la mano del Creador del universo que busca reconciliarnos consigo mismo. Entonces, al leer estas palabras de Juan, no solo estamos leyendo sobre un hombre que caminó por las calles de Galilea, estamos siendo invitados a conocer al Verbo eterno, al Dios que existió antes de que existiera cualquier cosa y que eligió entrar en el tiempo para traernos luz y vida. Sigamos explorando, porque lo que Juan nos revela es un tesoro inagotable. En el principio era el Verbo. Estas palabras resuenan con una profundidad que va más allá de su conexión inmediata con Génesis 1:1, donde se nos dice, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Este paralelismo no es solo poético, sino intencionado.
Juan establece un vínculo directo entre la creación del universo y la identidad del Verbo, Jesús. Pero lo que estas palabras nos revelan es algo revolucionario. Jesús no comenzó a existir en Belén. Su historia no inició en un pesebre, ni en las calles de Nazaret. Él es eterno. La palabra principio, traducida del término griego arché, tiene un significado mucho más profundo que un simple comienzo cronológico. No se refiere a un momento específico en el tiempo, como cuando comienza un día o un año. En lugar de eso, arché señala el fundamento, la fuente misma de todo lo que existe. Es la raíz eterna, la causa primera que da origen a toda la realidad. Antes de que existiera el tiempo, antes de que el universo tomara forma, antes de que cualquier estrella brillara o cualquier átomo se formara, Jesús ya era. Este ser eterno del Verbo nos habla de una naturaleza que trasciende nuestra comprensión limitada del tiempo. Mientras nosotros estamos confinados al pasado, presente y futuro, Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él existe fuera del tiempo, siendo la causa de todo lo que ha sido creado. Es en este sentido que Juan no solo describe un evento, sino que introduce a Jesús como el origen absoluto, el fundamento sobre el cual descansa toda la creación. Pero, entonces, ¿quién es el Verbo realmente? La palabra griega logos, utilizada por Juan para describir al Verbo, es un término cargado de significado, tanto en el mundo griego como en la tradición judía. Para los filósofos griegos, el logos representaba la razón cósmica, ese principio que daba orden, armonía y coherencia al universo. Era visto como una fuerza abstracta que actuaba como un puente entre el caos y el orden. El logos explicaba por qué las estrellas se movían en patrones predecibles, por qué las estaciones cambiaban y por qué el mundo parecía estar tan intrincadamente diseñado. Sin embargo, para los griegos, esta idea del logos carecía de personalidad. Era un concepto filosófico, un principio intangible. No era algo con lo que uno pudiera relacionarse, y mucho menos algo que pudiera amarte o redimirte. Por otro lado, en la tradición judía, el concepto del logos tenía una dimensión más activa y viva. Para ellos, el logos era la palabra de Dios en acción, el medio a través del cual Él creaba y sostenía el universo. Desde Génesis 1:3, donde leemos, «Dijo Dios, sea la luz», y fue la luz. Vemos que la palabra de Dios no solo comunica, sino que genera vida, transforma la realidad y da forma a todo lo que existe. En los escritos de los profetas, la palabra de Dios era viva y eficaz, capaz de llevar a cabo todo lo que Él había decretado. Juan, en un acto de inspiración divina, toma ambos conceptos y los une en una revelación asombrosa. El logos no es simplemente una fuerza cósmica, ni solo una expresión del poder de Dios. El logos es una persona, es Jesús. Él es el Verbo que no solo existía desde el principio, sino que eligió entrar en la creación para habitar entre nosotros. Esta afirmación es revolucionaria. En Jesús, la razón cósmica de los griegos se convierte en una figura cercana, tangible y personal. La palabra viva de los judíos se revela como alguien que podemos conocer, amar y seguir. Consideremos la magnitud de esta declaración. Juan no está diciendo que Jesús fue un gran maestro o un profeta extraordinario. No lo está reduciendo a un hombre inspirado que habló en nombre de Dios. Él declara que Jesús es el Verbo eterno, el mismo por quien todas las cosas fueron creadas y el mismo que da sentido a toda la existencia. Es decir, no hay nada en este universo que no haya pasado por sus manos, nada que esté fuera de su alcance. Pero lo más impactante de esta verdad es que este Verbo, este Logos eterno y poderoso, no permaneció distante en la eternidad. Eligió hacerse carne. Eligió entrar en el tiempo, en nuestro mundo, para habitar entre nosotros.
Esto significa que el creador del universo, el que sustenta las estrellas y mantiene los océanos en su lugar, se hizo uno de nosotros. Caminó por las mismas tierras que nosotros, respiró el mismo aire y experimentó el sufrimiento humano para reconciliar al mundo con Dios. Al declarar que Jesús es el Verbo, Juan nos invita a ver a Jesús no solo como el Salvador del mundo, sino como el fundamento de toda nuestra existencia. Nos recuerda que sin Él nada de lo que conocemos existiría. Pero, más allá de su poder creador, nos muestra que este Verbo es también redentor, aquel que vino a restaurar lo que estaba perdido y a traer luz a un mundo en tinieblas. Piénsalo por un momento. Si Jesús es el Verbo eterno, entonces todo en tu vida tiene un propósito. Tú no eres un accidente ni una casualidad. Fuiste creado con intención, con amor, por el mismo Verbo que habló el universo a la existencia. Y este Verbo no es una idea abstracta ni un concepto distante. Es una persona que te conoce, que te ama y que está profundamente involucrada en tu vida. Cuando entendemos que el Logos es Jesús, nuestra fe cobra una nueva dimensión. Nos damos cuenta de que no solo creemos en un conjunto de doctrinas, sino en una persona viva y activa que sostiene el cosmos y al mismo tiempo se preocupa por los detalles más pequeños de nuestra existencia. En este punto, Juan no solo nos está ofreciendo un relato teológico, nos está extendiendo una invitación, la de conocer al Verbo eterno y experimentar su poder transformador, porque en Jesús el Logos no es solo el principio del universo, sino también el principio de una nueva vida para todos los que creen en Él. Sigamos adelante, porque lo que Juan nos revela acerca del Verbo es solo el comienzo de un viaje hacia las profundidades de la eternidad y del amor de Dios. En Jesús, el Logos eterno se convierte en carne para habitar entre nosotros. Este acto es más que un milagro, es una revelación del corazón de Dios. Nos muestra que el plan divino no es solo mantener el orden del universo, sino también redimir y transformar nuestras vidas. Piénsalo por un momento. Si Jesús es el fundamento de todo lo creado, entonces nuestras vidas no son una coincidencia. Fuimos diseñados con un propósito eterno. Cada aspecto de nuestra existencia, cada momento de alegría o desafío, tiene un significado que apunta hacia Él. El apóstol Pablo lo explica de manera hermosa en Colosenses 1, 16, 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, y en Él todas las cosas subsisten. Esto significa que Jesús no solo es el creador del universo, sino también quien lo sostiene. Cada estrella en el cielo, cada célula en tu cuerpo, existe por su poder continuo. Pero hay algo aún más impactante. El Verbo no solo creó el universo, también eligió entrar en él. En Juan 1:14 leemos, «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Este acto no fue un accidente ni una obligación. Fue una decisión nacida del amor eterno de Dios por su creación. Jesús no es un creador distante. Es el Dios vivo que busca una relación personal contigo. Al aceptar esta verdad, nuestras vidas cambian radicalmente. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que nos dio propósito y significado. A lo largo de los siglos, este versículo ha sido una fuente de inspiración y transformación. San Agustín, uno de los mayores pensadores de la fe cristiana, reflexionó profundamente sobre Juan 1:1. Para él, estas palabras no solo revelaban la naturaleza de Dios, sino también el propósito de nuestra existencia. Decía que en el Verbo encontramos la respuesta a todas las preguntas que el corazón humano puede hacerse. Charles Spurgeon, el gran predicador británico, dijo una vez que este versículo es como tocar el cielo con la mente. No es solo una declaración teológica, es una invitación a la adoración, a rendir nuestro corazón al Dios eterno que se hizo cercano. Y aquí es donde este mensaje se vuelve profundamente personal. Juan 1:1.
No es un texto distante, es un llamado a ti. Te invita a reconocer que Jesús no es solo una figura histórica o un maestro de sabiduría. Es el Dios eterno que te creó, que te ama y que busca caminar contigo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si Jesús es el Verbo eterno, entonces tu vida tiene un valor inmenso. No eres un accidente. Eres parte de un plan divino, diseñado por el Creador del universo. Al reflexionar en este mensaje, quiero invitarte a que tomes un momento para considerar tu relación con Jesús. Él no solo está con Dios, Él es Dios. Él no solo creó el universo, Él también te creó a ti, con un propósito eterno. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal Jornada con lo Divino. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad transformadora. Ahora mismo hay un video esperándote en la pantalla, listo para llevarte aún más profundo en este viaje espiritual. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.